Los judíos de España, una historia de la experiencia sefardí, escrito por Jena Scarborough. Capítulo 1. Los orígenes volátiles de la vida judía en España. Presentación por Isen. Introducción. Conexiones bíblicas. Las tradiciones sefardíes vinculan a los judíos con la península ibérica desde tiempos bíblicos, mencionando lugares como Tarsis y Separad. Según el folclore, familias aristocráticas de la antigua Jerusalén se reasentaron en las costas españolas después de sufrir deportaciones. Estas tradiciones servían como una forma de autodefensa durante los periodos de intenso antisemitismo en la Reconquista cristiana. Además, la migración de judíos a lo largo de la diáspora romana fue extensa, con una presencia significativa en varias ciudades del imperio. Diáspora romana y aceptación. Comerciantes y viajeros judíos seguían rutas comerciales fenicias y sirias, extendiéndose hasta la península ibérica. El judaísmo fue reconocido como una religión legal en el Imperio Romano, lo que fomentó la tolerancia religiosa y permitió cierto grado de autogobierno para las comunidades judías. Los judíos mantenían estrechos vínculos con Palestina, enviando contribuciones y reconociendo el liderazgo religioso palestino. A lo largo del tiempo, la población judía creció rápidamente, llegando a constituir un porcentaje significativo de la población romana. Movimiento hacia el oeste. La migración judía se expandió después de la destrucción de Judea por Tito y la supresión de una revuelta en Palestina por parte de Roma. Asentamientos en varias regiones mediterráneas dejaron huellas arqueológicas como sinagogas y catacumbas. En España, la evidencia arqueológica confirma la existencia de comunidades judías organizadas que mostraban influencias culturales del entorno. A pesar de estas influencias, los judíos españoles mantuvieron fuertes conexiones con el judaísmo clásico mientras se adaptaban a las culturas locales. Difusión del monoteísmo y el proselitismo. El monoteísmo judío influyó en otros, facilitando los esfuerzos evangelizadores cristianos posteriores. Los prosélitos del judaísmo, conocidos como temerosos de Dios, adoptaron algunas prácticas judías, lo que ayudó en las conversiones cristianas. A lo largo de la historia, el judaísmo mantuvo una actitud expansionista y proselitista, mostrando una inclinación significativa hacia la conversión. Los judíos en España obtuvieron ciudadanía y participaron en el comercio próspero, contribuyendo así a la riqueza del imperio. Relaciones tempranas entre cristianos y judíos en España. Competencia y confrontación. El cristianismo se consideraba el sucesor del judaísmo, generando confrontación entre ambas religiones. La conversión al judaísmo era castigada con la pena de muerte, reflejando la intensa competencia por seguidores. La legislación eclesiástica española temprana tenía como objetivo a los judíos debido a la competencia por conversos entre la población pagana. El Concilio de Elvira en 306 abordó las interacciones sociales entre cristianos y judíos, resaltando preocupaciones sobre sus relaciones cercanas. Legislación y exclusión. El Canon 49 del Concilio de Elvira prohibía a los agricultores permitir que los judíos bendijeran sus cultivos, subrayando la separación entre ambas religiones. Por su parte, el Canon 50 decretaba que los sacerdotes o creyentes que cenaran con judíos serían excluidos de la comunión, lo que aislaba aún más a los judíos de la sociedad cristiana. El objetivo del concilio era aislar a los creyentes cristianos de la influencia judía mediante la restricción de interacciones sociales y la devaluación de los líderes y creencias judías. Surgió legislación para aislar a los judíos y afirmar su posición subordinada en la historia, lo que reflejaba la creciente división entre el cristianismo y el judaísmo. Evolución de las relaciones entre cristianos y judíos. Interpretación de las escrituras. Los primeros cristianos se diferenciaron del judaísmo reinterpretando las escrituras hebreas para enfatizar la superioridad cristiana. La Iglesia enfrentaba desafíos con la continuación del judaísmo después de Jesús, lo que llevó a la reinterpretación de textos antiguos. El judaísmo era a menudo visto como una desviación de la verdadera fe, lo que impulsaba esfuerzos por distanciar el cristianismo de sus raíces judías. Las escrituras fueron reinterpretadas para resaltar la elección cristiana y la obsolescencia judía, dando forma así a la relación evolutiva entre ambas religiones. Doctrina de la sucesión cristiana. La doctrina de la sucesión cristiana racionalizaba la preservación de los judíos como testimonio de la verdad del cristianismo. Los judíos eran tolerados mínimamente para demostrar su rechazo por parte de Dios y servir como advertencia a los no creyentes. Se realizaron esfuerzos para convertir a los judíos al cristianismo, vinculando su conversión a la segunda venida. Esta doctrina abogaba por un equilibrio complejo de tolerancia, discriminación, preservación y persecución hacia los judíos, lo que condujo a siglos de antisemitismo teológico. Vida judía bajo el gobierno visigodo. Integración y autonomía.
Bajo el gobierno visigodo, las comunidades judías mantenían las estructuras de autonomía y liderazgo establecidas durante la época romana. Los tribunales judíos locales se encargaban de resolver disputas, mientras que la comunidad regulaba las actividades económicas e instituciones de bienestar. Estas comunidades judías estaban altamente organizadas, con comités supervisando varios aspectos de la vida diaria y brindando apoyo a los miembros necesitados. A pesar de las presiones externas, las comunidades judías en España mostraron resiliencia y solidaridad incluso en condiciones adversas. Diversidad económica y roles sociales. Los judíos en España desempeñaban una amplia gama de roles económicos, desde posiciones en el gobierno y el ejército hasta responsabilidades agrícolas y senatoriales. Algunos judíos eran propietarios de tierras y empleaban esclavos en actividades agrícolas, lo que contribuía a su estatus económico. La cuestión de la propiedad de esclavos por parte de los judíos planteaba desafíos tanto a los líderes eclesiásticos como laicos, ya que contradecía las nociones tradicionales de sumisión judía y facilitaba el proselitismo. Prácticas de propiedad de esclavos judíos. Contexto histórico. Durante la era visigoda, los judíos empleaban esclavos en la agricultura, lo que generaba controversia en la sociedad. La propiedad de esclavos entre los judíos era vista como un medio para el proselitismo al judaísmo. Aunque los judíos rara vez poseían esclavos durante la Edad Media, estaban involucrados en el comercio de esclavos musulmán. Es importante destacar que tanto el cristianismo como el islam también hacían uso extensivo de la esclavitud en sus sociedades. Implicaciones religiosas. La ley judía imponía obligaciones a los propietarios de esclavos, lo que hacía del judaísmo una opción atractiva para aquellos que estaban en servidumbre. Los esclavos judíos eran tratados con respeto y amabilidad, lo que a menudo resultaba en posibles semiconversiones. Rescatar a los esclavos judíos se consideraba un deber, y la conversión al judaísmo llevaba a la libertad inmediata. El Shulchan Aruch, un importante código de leyes judías, enfatizaba el trato humano hacia los esclavos, destacando así la importancia de la ética y la humanidad en las relaciones de servidumbre. Gobierno visigodo y legislación antijudía. Inestabilidad política. Los visigodos padecían la falta de una sucesión estable y un gobierno dinástico, lo que generaba inestabilidad política en su reino. Durante la era visigoda, se observó un incremento en la legislación antijudía. Además, es importante destacar que la Iglesia era la única institución efectivamente controlada por los visigodos, lo que influyó significativamente en la implementación de políticas antijudías en ese periodo. Conversión y persecución. La conversión de la élite visigoda al catolicismo dejó a los judíos como el elemento extranjero en España. Los reyes visigodos se enfrentaban a divisiones políticas y cambios frecuentes, lo que afectaba la estabilidad del reino. La persecución de los judíos se intensificó después de la conversión del rey Recaredo, sentando así un oscuro precedente en la historia de las relaciones entre cristianos y judíos en España. Conversiones forzadas en la España medieval. Persistencia del criptojudaísmo. Las conversiones forzadas en España frecuentemente eran meramente formales, lo que permitía la continuidad del judaísmo en secreto. Surgió el término criptojudaísmo para describir esta situación, resaltando el desafío de mantener prácticas religiosas ocultas. Los conversos eran mirados con sospecha, lo que conducía a la detección de comportamientos criptojudaicos. Se establecieron categorías distintas como judíos bautizados y judíos no bautizados, reflejando divisiones sociales dentro de la comunidad. Además, el concepto de cristianos viejos y nuevos introdujo una distinción racial, imponiendo expectativas rigurosas sobre los recién convertidos. Coerción religiosa y rencillas políticas. La coerción religiosa no logró asegurar la conformidad ni resolver las divisiones políticas en España. Los conversos forzados enfrentaron la expulsión si mostraban vacilaciones en su fe, como se evidenció en el Octavo Concilio de Toledo. Las persecuciones del siglo VII anticiparon las políticas posteriores de la Inquisición. La interpretación española de la identidad judía en términos raciales planteó desafíos en la definición de ¿quién es un judío? Surgieron políticas y actitudes distintivas hacia la conversión forzada en España en comparación con otras regiones. Gobierno visigodo y medidas antijudías. Ciclos de persecución. Los gobernantes visigodos sucesivos implementaron decretos antijudíos de forma intermitente. Fases de persecución eran seguidas por periodos de relajación, lo que permitía el retorno de los judíos a la vida pública. Los disturbios civiles y los cambios en el gobierno contribuyeron a estos ciclos fluctuantes de persecución. Las motivaciones políticas detrás de los picos antijudíos eran evidentes en las acciones de los gobernantes visigodos. Los concilios toledanos desempeñaron un papel significativo en la promulgación y aplicación de leyes antijudías durante este periodo.
Brutalidad del rey Hervigio. El rey Hervigio intensificó la legislación antijudía al ascender al trono en 680. Sus leyes incluían severas penas para los judíos, como la muerte o la esclavitud por violar juramentos. Los conversos forzados se enfrentaban a elaborados juramentos de abjuración, renunciando al judaísmo y jurando lealtad al cristianismo. Las políticas de Hervigio tenían como objetivo desmoralizar a los judíos mediante prácticas religiosas forzadas y transacciones comerciales. El contexto de desastres naturales e inestabilidad política avivó aún más los sentimientos antijudíos durante el reinado de Hervigio. Fin. Los judíos de España, una historia de la experiencia sefardí, escrito por Jane Ascorbor. Capítulo 1. Los orígenes volátiles de la vida judía en España. Presentación por Isen. Herbert, Genese the Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience Free Press, 1992. El nacimiento de Sefarad, un resumen del capítulo 2 del libro, The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience publicado en 1992 por Genese Herbert. Presentación por Isen. Introducción. Los siglos X y XI marcaron la Edad Dorada para los judíos en España. Durante este tiempo, los judíos disfrutaron de un poder político inusual y participaron activamente en la cultura dominante, lo que llevó a una era memorable de prosperidad y florecimiento cultural. Este periodo refleja logros significativos y una influencia notable en la sociedad. Influencia musulmana en Sefarad. Córdoba en el siglo X simbolizó una era brillante en España, caracterizada por una rica vida cultural con bibliotecas, observatorios y arquitectura avanzada. Los gobernantes omeyas, especialmente bajo el Califato de Córdoba, 929 a 1031, se centraron en la construcción de ciudades, la cultura y el mecenazgo, con la Gran Mezquita de Córdoba como el pináculo del arte islámico y la inspiración arquitectónica. Perspectiva cristiana sobre la Edad Dorada de España. El siglo XVI es considerado la Edad Dorada para los españoles cristianos, destacándose el reinado de los monarcas católicos Fernando e Isabel, 1474 a 1516, y la era de Carlos V, 1516 a 1556, y Felipe II, 1556 a 1598. El siglo de oro de las artes y la literatura españolas, que abarcó del siglo XVI al XVII, refleja las diversas experiencias históricas de los diferentes grupos religiosos en la península ibérica. El esplendor cultural de Córdoba. Maravillas arquitectónicas. La Gran Mezquita de Córdoba rivalizaba con los monumentos islámicos más famosos, con un interior elaborado y diseños ornamentales intrincados. Su influencia se extendió al arte islámico en España y la arquitectura de las sinagogas, con una expansión continua para acomodar a los fieles crecientes. El enclave imperial de Madinat az-Zahra. Construido por Abd ar-Rahman III en el siglo X para honrar a su concubina Zahra, Madinat az-Zahra representó el auge económico de Córdoba con su lujoso palacio y una extensa fuerza laboral. Sin embargo, fue destruido en el siglo XI por fuerzas musulmanas puritanas, simbolizando el pico de embellecimiento y lujo de Córdoba. Florecimiento cultural y económico. La afluencia de Córdoba se basaba en una economía diversificada de agricultura, industria y comercio, con la introducción de nuevos cultivos y prácticas agrícolas rentables. La influencia siria en el estilo de vida y las prácticas agrícolas de los omeyas también contribuyó al desarrollo económico de la región. Prosperidad económica en la España musulmana. Estilo de vida lujoso. Las autoridades legales musulmanas en España no practicaban el ascetismo, sino que disfrutaban de los bienes mundanos como una indulgencia natural. Las sedas españolas teñidas en colores vibrantes eran muy valoradas, y a pesar de las prohibiciones islámicas sobre el alcohol, los vinicultores de Córdoba vendían vinos en la ciudad. Abundancia de riquezas. Asdayin Saprut, 915 a 970, describió a España como rica en ríos, manantiales, maíz, aceite, vino, frutas y delicias. La tierra contaba con montañas con recursos valiosos como azufre, pórfido, mármol y cristal.
Los comerciantes traían especias, piedras preciosas y bienes de lujo de tierras distantes, acumulando tesoros significativos para el rey a partir de los ingresos mercantiles. Comercio y movilidad en la España medieval. Influencia islámica en el comercio. La vida islámica estaba entrelazada con el comercio, influenciada por el trasfondo mercantil de Mahoma. La economía islámica se expandió desde Iberia hasta el Océano Índico, promoviendo el intercambio de bienes e ideas. La tradición islámica fomentaba el viaje para el conocimiento, mejorando el conocimiento de las rutas comerciales a través de la literatura de viajes árabe de los siglos 8 y 9. Participación judía en el comercio. Los judíos sefardíes se dedicaron al comercio dentro de la zona de libre comercio mediterránea bajo el dominio musulmán. Los intelectuales judíos viajaban a centros de aprendizaje en el norte de África, El Cairo y Persia, valorando los viajes para el conocimiento y los negocios, lo que llevó a una clase mercantil cosmopolita. Comerciantes y eruditos judíos como Naray ben Nisim, siglo XI, participaban en diversos comercios a través de regiones. Radanitas en el comercio medieval. Posición única de los judíos. Excluidos los musulmanes de los mercados europeos y los cristianos de las aguas islámicas, los judíos actuaban como agentes comerciales en ambos reinos. Aseguraban hospitalidad entre correligionarios a lo largo de las rutas transcontinentales. Las cartas de la Geniza destacan los peligros enfrentados por los mercaderes, como la piratería y el bandidaje, viajando en convoys para mitigar amenazas y confiando en el rescate y el rescate por parte de otros judíos cuando eran capturados por piratas. Factores que promovían el comercio judío. El multilingüismo judío facilitaba el comercio con varios grupos nacionales, usando el hebreo como lengua franca para el comercio, el discurso religioso y el intercambio intelectual. El Talmud proporcionaba un código legal uniforme para los judíos en todo el mundo, y los radanitas intercambiaban bienes de lujo de las regiones islámicas por especias y materias primas en Oriente y Occidente, introduciendo nuevos bienes como sofás, colchones y plantas medicinales en Europa. Los esclavos, especialmente de tierras eslavas, eran una mercancía significativa en el comercio. Centros urbanos en la España islámica. Centros culturales. La civilización islámica floreció en centros como Sevilla, Granada, Málaga y Lucena, compitiendo por el talento y fomentando la poesía y la ciencia. Sevilla se convirtió en un importante centro urbano después del saqueo de Córdoba por los almorávides en 1086, mientras que Granada asumió el papel de centro cultural y político hasta su caída en 1492. Organización urbana. Las ciudades islámicas eran diversas, albergando pueblos y tribus separadas. Los mercados urbanos dominaban las regiones circundantes a pesar de las debilidades organizativas, reviviendo asentamientos romanos con mercados centrales y mezquitas. Las residencias y tiendas se organizaban en distritos según la producción o el comercio, con hogares privados en ciudades islámicas que eran lujosos, con patios centrales y decoraciones ornamentales. Comunidades judías en Andalucía. Sevilla, centro de comercio exterior. Sevilla emergió como un centro clave de comercio exterior gracias a la navegabilidad del Guadalquivir. El tejido de seda y el trabajo en metal eran fuentes vitales de ingresos desde el siglo IX. Los judíos en Sevilla participaban activamente en el comercio exterior, los textiles y las actividades intelectuales, manteniendo su significancia en los asuntos locales incluso después de la reconquista cristiana en 1248. Lucena, centro intelectual y ciudad de la canción. Lucena fue un importante centro intelectual judío antes del auge de Córdoba, conocida por su influyente academia rabínica que impactó el aprendizaje sefardí. Famosa por su poesía hebrea y sus actividades intelectuales en los siglos XI y XII, muchos de sus graduados se trasladaron a Córdoba para continuar sus actividades intelectuales y mundanas. Granada y otras ciudades influyentes. Granada albergaba una gran comunidad judía y era conocida como Granada de los Judíos, con la familia Inagrela ejerciendo un poder significativo en el siglo XI, que condujo a conflictos y a la huida de judíos. Otras ciudades como Calatayud y Mérida también tenían comunidades judías fuertes, mientras que Toledo permaneció como un centro crucial de vida y política judía hasta la expulsión en 1492. Influencia cultural y asimilación. Asimilación cultural sefardí.
Los judíos sefardíes actuaban como intermediarios culturales entre el cristianismo y el islam, viviendo en regiones diversas y arbitrando entre diferentes culturas. Individuos como Siriab, que llegó a Córdoba en 822, desempeñaron papeles clave en la innovación y el refinamiento cultural, con reformas en la música, la etiqueta, la moda y la higiene que influenciaron la vida en la corte de Córdoba. Intrigas políticas y dinámicas de poder. Las intrigas políticas eran comunes en las cortes españolas, donde no había un principio claro de sucesión. Los traductores y médicos judíos a menudo se veían envueltos en conspiraciones palaciegas. El ascenso de Samuel Inagrela al poder en Granada en el siglo XI demostró su habilidad política y suerte, con individuos desempeñando roles cruciales en el lanzamiento y mantenimiento de la Edad Dorada para los sefardíes. Fin. El nacimiento de Sefarad, un resumen del capítulo 2 del libro, The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, publicado en 1992 por Jane S. Herbert. Presentación por Isen. Bibliografía. Herbert, Jane S. The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, Free Press, 1992. La Edad de Oro en Sefarad. Capítulo 3, The Golden Era, The Emergence of Sephardic Civilization, escrito por Jane S. Herbert. Presentación por Isan. La vida y la influencia de Yehuda Leví. Yehuda Leví nació en 1075 en Tudela, dentro de la tradición cultural judeo-árabe andalusí. Recibió su educación hebrea de Isaac Alfasi en Lucena y trabajó como secretario para Josefa Ibn Migas. Vivió en ciudades como Sevilla y Granada, donde abrazó la cultura musulmana, a pesar de la turbulencia política de la época. Su vida coincidió con eventos históricos significativos, incluyendo los conflictos cristiano-musulmanes y la caída de Toledo y Granada. Carrera y contribuciones. Aleví fue un destacado cortesano, poeta y líder comunitario, conocido por sus diversas obras literarias. Su poesía, que abarca varios géneros, se integró en los libros de oración sefardíes y askenazíes. A pesar de su éxito en Andalucía y Egipto, Aleví se sintió profundamente dividido entre su vida en España y su anhelo por Jerusalén. Su partida de España marcó el fin de una era en medio de las cambiantes dinámicas de la vida judía. Evolución de la poesía hebrea en Al-Ándalus. En el siglo IX, la poesía hebrea experimentó una transformación con la introducción de la métrica y las rimas árabes. La rivalidad entre Dunas ben Labrat y Menahem ibn Saruk impulsó la fusión de la prosodia árabe y hebrea, dando lugar a nuevas formas poéticas como el Mubasá y el Sahal. Esta revolución poética representó un alejamiento de la poesía hebrea tradicional, poniendo énfasis en la métrica y la rima. Impacto cultural de la nueva poesía. La nueva poesía integró temas árabes con tradiciones hebreas, incorporando conceptos filosóficos y científicos. Floreció tanto en contextos seculares como religiosos, transformando obras religiosas y convirtiéndose en un sello distintivo de la Edad de Oro. Durante esta época, se destacó la poesía junto con los logros en filosofía, medicina y artes, epitomizando la riqueza cultural del periodo. Poetas profesionales emergieron, recitando versos en diversos entornos, desde cortes hasta sinagogas. Influencia del lenguaje y literatura. La elegancia en el lenguaje dejó de ser exclusiva de los musulmanes, permitiendo a retóricos como Asdaya ibn Saprut y Samuel ibn Nagrela ganar poder. Los judíos en España confrontaron y manipularon una tradición literaria diferente, sobresaliendo en poesía y retórica. Poetas profesionales escribieron panegíricos y poemas especiales para sus mecenas, mejorando sus reputaciones a través de obras exageradas. Además, a menudo actuaban como secretarios oficiales de sus patrocinadores, promoviendo e inmortalizándolos mediante la poesía. La introducción del papel en el mundo islámico hizo que los libros fueran más asequibles y accesibles en Occidente. Los clásicos judíos de Bagdad ayudaron a afirmar la independencia religiosa y cultural en España, y los eruditos mercaderes jugaron un papel vital en la adquisición y preservación de libros, reflejando el valor intelectual otorgado a la literatura. El amor por los libros y la palabra escrita perduró, manteniéndose la tradición de coleccionarlos hasta la expulsión en 1492. Figuras literarias de la Edad de Oro. Poetas multifacéticos como Solomon ibn Gabirol destacaron en filosofía, gramática, ética y poesía, demostrando talentos diversos.
Los poetas judíos trabajaron en diversas disciplinas literarias, produciendo obras en hebreo basadas en fundamentos árabes. Poetas como Judá Leví fueron competentes en poesía religiosa y secular, filosofía y medicina, reflejando un amplio espectro intelectual. Moisés Maimónides, un erudito prominente, sobresalió en varios campos excepto en la poesía, contribuyendo significativamente al aprendizaje. Reuniones poéticas en la Edad de Oro. Durante la Edad de Oro, los recitales de poesía eran eventos elegantes acompañados de vino, música y danza en reuniones exclusivas. Los temas de política y literatura dominaban las conversaciones, y los poetas demostraban sus habilidades de improvisación con composiciones ingeniosas. Era común que enfrentaran desafíos creativos, como componer poemas al revés o utilizando restricciones específicas. A pesar de las restricciones islámicas, el vino era un tema popular tanto para poetas árabes como judíos, celebrando su estética y dedicando incluso colecciones completas a la poesía sobre el vino. Los poemas inspirados en el vino reflejaban matices culturales y tradiciones poéticas de la época. Temas y estilos poéticos diversos. Los poetas exploraban una variedad de temas más allá del vino, como pulgas, canas y objetos cotidianos, convirtiendo incluso los temas más insignificantes en obras maestras poéticas. Demostraban su versatilidad al encontrar inspiración en temas mundanos o inesperados, aportando una perspectiva única y creatividad a sus temas elegidos. Además, los poetas combinaban hábilmente temas ligeros con reflexiones sobre la muerte y la transitoriedad de la vida. Las expresiones de devoción religiosa y la contemplación de la mortalidad eran comunes, y nuevos poemas devocionales entrelazaban experiencias religiosas personales con reflexiones filosóficas. Los poetas también incorporaban conocimientos científicos y astronómicos en la poesía religiosa, enriqueciendo la profundidad espiritual. Poesía judía en la España medieval. Las poesías de batalla de Nagrela servían como herramientas pedagógicas para sus hijos en caligrafía y prosodia. Era un poeta hebreo único con conocimiento militar, evidente en sus descripciones vívidas de batallas. La representación auténtica de la batalla de Alfuente en 1038 destacaba las maniobras estratégicas y el combate intenso, retratando temas de valor, unidad y sacrificio en medio del caos bélico. Los escritores judíos andalusíes se enfocaban en la lucha entre el Islam y el cristianismo, lamentando la pérdida de la gloria judía y expresando la esperanza de redención futura. Exploraban la conexión duradera con Sion y el anhelo de regresar a la tierra tradicional, con las odas introspectivas de Aleví a Sion y su contemplación de emigrar a Israel. Influencias intelectuales y filosóficas. La asimilación de la cultura musulmana alcanzó su punto máximo en la Andalucía medieval, con riesgos como el desmoronamiento social y las conversiones voluntarias. El encuentro con la filosofía griega a través de traducciones árabes condujo a nuevas perspectivas teológicas y desafíos en la reconciliación entre razón y revelación, especialmente en lo que respecta a las referencias antropomórficas a Dios. Los pensadores judíos en Bagdad y España se comprometieron con ideas griegas, emergiendo una nueva literatura filosófica influenciada por traducciones árabes del pensamiento griego. Esto resultó en un discurso filosófico distintivo entre los intelectuales judíos, alcanzando conclusiones teológicas similares a las de los estudiosos musulmanes en España. Fin. La Edad de Oro en Sefarad. Capítulo 3, The Golden Era, The Emergence of Sephardic Civilization, del libro The Use of Spain, A History of the Sephardic Experience, escrito por Jane S. Herber. La Reconquista, la vida judía en España cristiana. Un breve resumen del cuarto capítulo, The Reconquista, Jews and the New Realities of Christian Spain, escrito por Jane S. Herber. Presentación por Isen. Introducción. La reconquista de España fue un proceso clave en la historia que culminó con la transformación de las sociedades cristianas y musulmanas. Durante este periodo, las comunidades judías experimentaron tanto oportunidades como desafíos, influenciadas por las políticas reales y el entorno cambiante. La presencia y contribuciones de los judíos dejaron una huella significativa en la cultura y economía de España. La Reconquista. La reconquista cristiana de territorios musulmanes incluyó eventos decisivos como la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y la capitulación de Sevilla en 1248. Granada, el último bastión musulmán, cayó en 1492.
Este proceso no solo marcó el fin de la dominación musulmana, sino que también transformó las sociedades cristianas y musulmanas en la región. Posición e influencia judía. Durante la Reconquista, los judíos recibieron autonomía, tierras y exenciones fiscales en diversas ciudades españolas. Se involucraron en el comercio, la industria y las responsabilidades militares, contribuyendo a la recuperación económica. Sin embargo, enfrentaron restricciones debido a la doctrina eclesiástica y conflictos entre autoridades eclesiásticas y reales. Las leyes locales a menudo entraban en conflicto con los decretos papales, complicando la situación de los judíos. Políticas reales y comunidades judías. Las políticas reales otorgaron protección y privilegios a las comunidades judías, como los concedidos por Jaime I en Mallorca. Los judíos desempeñaron un papel crucial en la economía de los reinos ibéricos, aunque enfrentaron conflictos entre los municipios y la realeza. La protección real era ambigua y no siempre garantizaba seguridad o igualdad. Durante épocas de inestabilidad política, los judíos en posiciones de poder eran especialmente vulnerables. Influencia y transición cultural. Los judíos actuaron como puentes culturales entre las sociedades musulmanas y cristianas. Los intelectuales sefardíes prosperaron en Toledo y Barcelona, absorbiendo influencias askenazíes y preservando su patrimonio. Los judíos desempeñaron roles clave en la traducción de textos árabes y hebreos al latín y al castellano, promoviendo el aprendizaje y la multilingüismo. Alfonso X, conocido como el Sabio, incentivó la traducción de obras filosóficas y científicas, fomentando una visión multicultural para su reino. Transformación cultural en España. Con el tiempo, surgió una divergencia de clases sociales dentro de la comunidad judía. Los cortesanos y rabinos inicialmente compartían valores con la población judía en general, pero la brecha social se amplió debido a la disminución del estatus social de muchos judíos. Algunos cortesanos se volvieron autosuficientes, abandonando su papel como defensores comunitarios. Sin embargo, la coexistencia de culturas musulmanas y cristianas varió desde el conflicto hasta la influencia mutua, con los judíos facilitando la transmisión de conocimientos. Debates religiosos y esfuerzos misioneros. El debate religioso de Barcelona en 1263, en el que participó el rabino Namanides, se centró en la misión mesiánica y la naturaleza del Mesías. Namanides defendió las creencias judías bajo una fuerte presión de conversión. Órdenes predicadoras como los dominicos y franciscanos se crearon para combatir herejías y perseguir la conversión de musulmanes y judíos. La Inquisición se utilizó como herramienta para mantener la ortodoxia religiosa y el control sobre las poblaciones. La Inquisición y expulsión de los judíos. La Inquisición, establecida en 1480, buscó identificar y castigar a los conversos que practicaban secretamente el judaísmo. Con eventos como los autos de fe, las persecuciones se intensificaron después de la caída de Granada en 1492, culminando con la expulsión de todos los judíos de España ese mismo año. Este periodo marcó una era de hegemonía cristiana y pureza religiosa, afectando profundamente a la comunidad judía. En suma, la Reconquista de España marcó un periodo de transformación profunda para las comunidades judías, quienes experimentaron tanto oportunidades como desafíos bajo el dominio cristiano. A medida que los reinos cristianos avanzaban sobre territorios musulmanes, los judíos recibieron autonomía en ciudades clave y desempeñaron roles vitales en la economía y la cultura. Sin embargo, enfrentaron restricciones impuestas por la doctrina eclesiástica y la creciente presión de la Inquisición. A pesar de su contribución cultural y económica, la expulsión de los judíos en 1492 marcó el final de una era de convivencia multicultural en España, subrayando los complejos desafíos y contribuciones de la comunidad judía durante este periodo histórico. Fin. La Reconquista, la vida judía en España cristiana. Capítulo 4, The Reconquista, Jews and the New Realities of Christian Spain. The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, escrito por Jane S. Herber. Presentación por Isen.